El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta La Neta de las Drogas, con Stephanie Pandal y Fer Revelo. ¡Iniciamos! Hola amigos, esto es La Neta de las Drogas. El día de hoy hablaremos sobre cuando ser macho duele. Soy Fer Revelo. Yo soy Stephanie Pandal y para hablar de este tema nos acompaña Angélica Casasola, especialista del YAPA. Hola Angélica. Hola Fer, hola Steph. Angélica, para empezar, ¿nos podrías decir qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser hombre? Es una buena pregunta. Bueno, socialmente nos han dicho, ¿verdad?, que ser hombre significa ser fuerte, valiente, valeroso, que no podemos expresar emociones, sentimientos, que los hombres son los proveedores de la familia, que es a quien le toca trabajar para mantener a toda la familia, insisto, pero sobre todo también se les enseña a ser valientes, fuertes, y que de alguna manera esta valentía, esta fuerza, pues también les enseña que tienen que expresar violencia de diferentes formas, ¿no? Entonces, esta es como que la forma que nos han enseñado social y culturalmente, que es ser un hombre. Y bueno, con el machismo aparentemente los hombres tienen mucha ventaja, pero ¿es posible que ellos puedan sufrir por este mismo machismo? Sí, porque hay toda una expectativa de cómo deben de comportarse. Esta cuestión del género, que es la forma que nos dicen cómo debemos comportarnos hombres y mujeres, a los hombres de alguna manera también les afecta de manera en general. Pareciera ser que no, pero esta cuestión de no expresar emociones ni sentimientos, de alguna manera genera en ellos pues ciertas emociones de dolor, de frustración, o inclusive cuando les dicen el que va a mantener a la familia, ¿no? Entonces, híjole, ha de ser muy fuerte para ellos también esta parte. Pero sí se da esta forma de educar nos da una relación de poder, de desigualdad, ¿no? O también cuando les dicen a los hombres que se queda el hijo solo con la mamá y las hermanas o las primas y le dicen, tú eres el responsable de la casa, ¿no? Todavía hay mucho de eso y se les dice mucho esto, yo creo que sin pensar bien lo que les están diciendo a los niños. Pero también, por ejemplo, tenemos el caso de los hombres no lloran. Así es que culturalmente en las sociedades sexistas, que así se llaman, que es la relación de poder de una persona más fuerte hacia una más débil, de controlarla, que esto es producto de esta forma diferenciada de educarnos. Obviamente a los hombres no se les permite mostrar emociones ni sentimientos. Acuérdense en esa palabra famosa, esa frase famosa, los hombres no lloran, ¿no? Uh-huh. Entonces, y no expresan emociones ni sentimientos. Entonces, van reprimiendo sentimientos de ternura, de amor, de afecto, ¿no? Y solamente se les permite mostrar esos sentimientos relacionados con la violencia, ¿no? Con demostrar la fuerza, el poder. Entonces, ahí hay un desequilibrio muy importante. Y si lloran, los critican, inclusive los tachan de homosexuales, ¿no? En algunas ocasiones. Y si, por ejemplo, los hombres no los dejan ser sensibles. Si ven una película muy emotiva y les dan tantas ganas de llorar, pero por la crítica social no pueden hacerlo, ¿cómo se sienten ellos? Pues habría que preguntarles, Fer. Yo creo que a un niño o a un joven cómo se sienten, ¿no? En esta parte, yo creo que se sienten mal. Amigos han dicho esta parte, dice, yo también tengo derecho a expresar mis emociones, a llorar, a tener sentimientos de ternura, de afecto, se vale. No dejan de ser hombres, ¿no? Finalmente esta preocupación de el qué dirán, el que qué van a pensar los otros o las otras de mí, que no soy hombre, pues es muy fuerte para ellos también. Y también en el aspecto de los deportes o actividades artísticas. Por ejemplo, es mal visto que los hombres practiquen ballet o algún arte, teatro o algo así,
porque los tachan como homosexuales, o siempre los padres obligan que si es niño, mételo a karate, mételo a box, a pesar de que a lo mejor a ellos no les gusta. Claro, o esos deportes de contacto, ¿no? Del fútbol americano, que dicen los chavos, es que a mí no me gusta que me peguen, ¿por qué me voy a meter? Y a mí me gusta bailar, desarrollar mi creatividad, pero están relacionadas con conductas femeninas, ¿no? Ajá. Y entonces, como tú dices bien, Steph, pues a veces los chavos les da miedo que los llamen afeminados, gays, inclusive jotos, maricas, ¿no? Pero en realidad están en todo su derecho de que ellos expresen sus emociones y que ellos decidan qué quieren hacer. También se les coarta su libertad, sus derechos, que tienen derechos finalmente de decidir qué quiero y no quiero hacer. Y todos somos responsables de eso por pensar así de los gustos de otras personas. Es que eso nos han inculcado en la sociedad, ¿no? Que es mal visto, que no es natural que un hombre haga esas situaciones, ese tipo de conductas, y que se dedique al ballet, que se dedique a la parte artística, escénica, donde demuestre estos sentimientos más relacionados con la feminidad. Y es muy fuerte también para ellos. Claro. Y también que a ningún hombre se le ocurra decir que otro hombre es guapo o que tiene buen cuerpo, porque inmediatamente es la burla de todos y no tiene nada de malo, ¿no? Así es. Estamos de alguna manera reconociendo atributos físicos o también atributos emocionales de otra persona, ¿no? A nosotras las mujeres no se nos cuestiona cuando decimos, ay, está bien bonita esa niña, o está muy guapa esa señora o esa mujer. Inclusive que nos tomemos de la mano, ¿no? Se nos permite a nosotros las mujeres tomarnos de la mano, darnos abrazo, pero ¿qué sucede cuando vemos cuando ellos lo hacen? Ajá. Son muy señalados y estigmatizados, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Pues no lo hago. Y entonces solamente cuando me tomo unas copas es cuando puedo tener ese contacto físico, sí, ¿no? Sí, porque hasta el saludar de mujeres de hola, ¿cómo estás? Beso y abrazo. Y entre ellos no está permitido. Y también otra cosa es que los hombres, al tener que ser como esta parte de agresividad y de ser como más agresivos, muchas veces está permitido que agredan a las mujeres o que las acosen. Entonces, lo llegan a ver normal cuando no es normal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un hombre que no lo hace, que no sigue a los demás hombres, a lo que hacen los demás? Entonces lo tachan como es un maricón, eres esto, eres lo otro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no está acosando a una mujer. Así es, lamentablemente así sucede. Y en nuestra sociedad está muy señalado esta situación, ¿no? De que los jóvenes, los hombres que son solidarios con las mujeres o con la sociedad en general, que de alguna manera pues se preocupan por el bienestar de los otros, se dedican a preguntarte cómo estás, si estás bien o estás mal, que se abrazan, que se permiten hacer estas demostraciones de afecto, de llorar, de abrazar y decir te quiero, está muy mal visto. Sin embargo, créanme que son hombres más sanos, más libres, ¿no? Y de alguna manera pues tienen menos estas emociones de rencor, de malestar, pues más trabajadas porque las pueden expresar, ¿no? Pero hasta entre ellos mismos se festejan el acoso, ¿no? El dirigirse hacia una mujer, acosar a una mujer, o sea, entre su grupito, sí, muy bien, tú acá eres muy hombre. Y al contrario, como tú estás mencionando, y si es una persona que es muy tranquila, que expresa sus sentimientos, ay, no, tú hazte para... O sea, su mismo grupo de chavos lo hacen para un lado. Claro. Y, por ejemplo, en el caso del metro, cuando vamos las mujeres, sufrimos mucho de acoso. Así es. ¿Qué sucede con estos grupos de jóvenes que genera violencia, ¿no? hacia las mujeres? Pues sucede que tienen que hacer algo que es muy importante, y es reforzar su identidad masculina para que te acepte el grupo de tus pares, ¿no? Los otros o la misma sociedad, que te acepten como hombre, ¿no? Y sin embargo,
a veces ese mismo grupo de chavos, alguno no estará de acuerdo en hacerlo, pero le da miedo expresar estas cuestiones porque es muy cuestionado que no hagan este tipo de conductas, ¿no? Sin embargo, hay chavos que sí lo hacen, lo dicen y dicen, no, estas cosas no se hacen, inclusive dicen, esto también se lo pueden hacer a tu mamá, tienes hermanas, ya chavos muy sensibles, ¿no? Porque en casa los están educando de manera diferente. Antes también era imperdonable ver a los hombres vestir de colores rosas o morados o de ese estilo, ¿no? Ahora ya se está usando mucho entre los hombres el rosa. ¿Crees que eso es como un adelanto en contra del machismo o simplemente es moda? Yo creo que tiene que ver más con una moda, con una cuestión de que, pero también se están permitiendo utilizar esos colores, ¿no? Puede ser como una moda, pero es más fácil, como es una moda, es socialmente aceptado. Pero si no fuera moda, serían muy señalados porque te vistes de rosa. Nada más las chavas se visten de rosa, ¿no? Entonces, claro, hay que ver sobre qué contexto lo estamos viendo. Pero como es moda y está permitido, se vale y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, claro. Les queda bien el color rosa. Y se ven muy guapos. Claro. Tenemos que irnos a un corte, pero regresando seguimos platicando con la psicóloga Angélica Casasola. Esto es La Neta de las Drogas con Stephanie Banal y Fer Revelo. Continuamos. ¿Dónde se consumen drogas? En mi casa no. ¿Consumes drogas en tu casa? Ups, creo que sí. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. Hola, hoy vamos a hablar sobre cosas que hacemos para divertirnos. Si hay fiesta, lleva alcohol. Mucho alcohol. Eso sí, después de un buen trago, un buen tabaco. O algo más. Total, ya andamos enfiestados, ¿no? ¿Qué les pasa? Tú decides a dónde los quieres llevar. A través de tus acciones, tú decides el ejemplo que nos quieres dar. Las adicciones se previenen desde casa. ¿Por qué mi hermano cambia de humor de repente? ¿Por qué mi hermano falta tanto a la escuela? ¿Por qué mi hermano se aleja cada vez más de nosotros? ¿Estará consumiendo drogas? ¿Qué puedo hacer? ¿Te suena familiar? Podemos ayudarlo. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. Si tú lo facilitas, ellos podrían decirle me gusta a alguna droga. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. Esto es La Neta de las Drogas con Stephanie Banal y Fer Revelo. Ya estamos de regreso. Continuamos con este programa. Estamos con la psicóloga Angélica Casasola y estamos hablando sobre cuando ser macho duele. Angélica, y bueno, regresando al tema de que los hombres no pueden expresar sus sentimientos, ¿qué pasa cuando no se les permite por nada del mundo? ¿Cómo lo pueden sacar, lo que ellos sienten? Bueno, hay dos formas. La socialmente aceptada, que los lleva a consumir drogas, ¿no? Que es una de las formas en que ellos pueden expresar estas emociones cuando son educados a través del machismo, ¿no? Entonces, esto les permite, les decía hace un rato, de alguna manera hablar de cómo se sienten, que les duelen las cosas, ¿no? Que se sienten mal. Y entonces, cuando se consumen unas copas, pues esto facilita la expresión de las emociones, ¿no? Pero es en la cuestión del machismo. Pero cuando tienen otras
alternativas de expresar las emociones, pues esta parte es hablarlas, ¿no? Platicarlas, contarlas con un amigo, una amiga, y pues decir cómo te sientes, ¿no? Pero si no lo sabes hacer, pues te vas hacia el camino más fácil, el aprendido y aceptado socialmente, que es consumir alguna droga, inclusive desde el cigarro, ¿no? Sí. O como dicen que en el gimnasio y en el deporte ellos se desahogan. Pues también esa es otra forma, ¿no? Esa sería una forma positiva. asertiva, positiva de expresar las emociones, pero si lo vemos en la cuestión de la masculinidad, cómo los educan, la más fácil es esa. Y también la violencia, ¿no? Así es. Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? También una forma que sí está permitido, pues mostrar la conducta agresiva, ¿no? La violenta, las palabras humillantes, hirientes, los golpes, ¿no? Los malos tratos, esa forma también lo pueden hacer, porque hay una acumulación de tensión, no saben expresarla de manera diferente y entonces lo más fácil es a través de la violencia física o emocional. ¿Y ser macho te lleva más fácilmente a consumir drogas? Si no te dejan expresar estas emociones, estas cuestiones de cómo te sientes, si estás enojado, estás triste, deprimido, pues algunos chavos nos han dicho en nuestros talleres que para relajarse se prenden un cigarrito, se echan una copita, ¿no? Y de alguna manera pues sí, predispone. Hay una relación muy directa entre consumo de drogas y el ejercicio de la masculinidad, porque es una forma de reafirmar el ser hombre socialmente aceptado, ¿no? Entonces sí hay mucha relación. ¿Y qué otros comportamientos de riesgo se pueden dar en los hombres a través del machismo? Conductas de riesgo, sobre todo en los jóvenes. Hay algo muy importante que son las relaciones sexuales no protegidas, que te pueden llevar a desde adquirir una enfermedad de transmisión sexual, embarazos no deseados, ¿no? También te puede suceder estas conductas de realizar conductas de mucho riesgo, ¿no? Conducir a rápida velocidad, hacer actividades que te puedan lastimar, estos deportes tan extremos, ¿no? Porque es una cuestión de competencia, a ver quién puede más, para demostrar quién es más hombre, ¿no? Entonces no es necesario hacer ese tipo de cosas. ¿Qué otra conducta de riesgo? El consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? De drogas, de legales o ilegales, eso genera también esta forma de educar a través del machismo a los hombres y sobre todo a nuestros jóvenes. Y en la actualidad, ¿qué tanto los jóvenes quieren ser machos? ¿Realmente les agrada o quieren cambiar este prototipo que tienen? Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo nosotros como que trabajamos en una dependencia pública, el gobierno de la Ciudad de México tiene mucho trabajo que hacer y ya lo están haciendo, ¿no? A través de talleres de masculinidad, de talleres de derechos sexuales y reproductivos, cambiando los mensajes y contenidos de nuestros programas, pues los jóvenes se van dando cuenta que hay otras formas de expresar la masculinidad y que de alguna manera no dejan de ser hombres, ¿no? Por ello. Ahorita está la obra de teatro de Billy Elliot y es una obra donde podemos ver que de su forma de ser, de él querer bailar, se opone al machismo. Es una forma de oponerse al machismo. Pues él yo vi la película, la obra de teatro no la he visto, pero bueno, en la película se expone esta situación que los hombres también tienen derecho a realizar actividades que no son socialmente aceptadas para ellos, ¿no? Que tienen que ver con la relación, con la ternura, el afecto, el desarrollo de su creatividad, la expresión de emociones. Y es una película muy bonita, se las recomiendo que la vean. Si no tienen chance de ir al teatro, pues está la película, se llama Billy Elliot y es precisamente de un niño que su papá quería que fuera boxeador. Ajá. Y el niño le encanta el ballet porque al lado en el gimnasio donde él entrena ve a las chicas que están bailando ballet y además tenía una influencia muy importante, su mamá era bailarina de ballet y su abuela también, entonces él
a través de este aprendizaje de su misma familia, pues dice, a mí también me gusta, y fue un muy buen bailarín de ballet Billy Elliot, y de alguna manera ahí hablan de esta parte. Él tenía un amigo con una orientación sexual diferente y le decía que se pusiera un tutú. Está padrísima, vean la película, vale la pena. Y no sé si hay otra película como de este estilo igual bonita que sepas que nos puedas recomendar. Sí, hay una muy padre que se llama La leyenda de las ballenas, que también habla de cómo romper estos estereotipos de género, ¿no? Pero esta es de una niña, que ella, al contrario de Billy, ella lo que quiere hacer es ser la jefa de la tribu, ¿no? Y está luchando por tener esa oportunidad porque le corresponde, porque es hija del que va a ser el sucesor de la tribu. Es una tribu maori. Está muy bonita. Vean las dos. Son películas muy recomendables. Les van a gustar. Y bueno, ¿qué pueden hacer los chavos para dejar atrás todas estas conductas machistas? Pues mira, más bien qué tenemos que hacer nosotros como sociedad, porque, y también que ellos los chavos tomen de alguna manera conciencia, ¿no?, de esta situación. Que esta parte de aprender a expresar emociones, sentimientos, es una habilidad, y entonces es importante que esta habilidad se desarrolle, pero para expresar emociones de manera asertiva, positiva, ¿no? Inclusive también en casa, desde casa se tienen que hacer cosas, las nuevas masculinidades que hoy se llaman, ¿no? Esta parte de colaborar en las actividades domésticos, hacer quehacer en casa, no dejas de ser hombre, ¿no? Cuidar a tus hermanitos, ayudar en tu casa, tampoco te dejas ser hombre. Estaba leyendo un artículo de masculinidades y estaban muchas fotos muy simbólicas donde están los chavos tendiendo sus calzones. Entonces, pues hay que hacerse responsables, cuidarse, ser autocuidadosos. Los chavos también tienen que tener autocuidado, se tienen que cuidar, ¿no? Y entonces es una nueva forma de expresar la masculinidad, ser responsables de ellos mismos. Y dentro del hogar que todos cooperemos, ¿no? Todos cooperemos de la misma manera y con las mismas actividades. Así es, porque no dejas de ser hombre si lavas tus trastes, si tiendes la cama, ¿no? Si le preparas la comida a tu familia, entonces es muy padre. Y ahora el ejercicio de la paternidad, ¿no?, también es compartido. Acuérdense que en el gobierno de la Ciudad de México tenemos tienen los chavos el derecho de una semana por lo menos de disfrutar a su pequeño, porque también se generan lazos afectivos muy importantes. Entonces vamos en buen camino, creo yo, y el trabajo empieza en la casa, en la familia, ¿no?, para ir educando una nueva generación de hombres y mujeres también, que tengan derechos y oportunidades de desarrollo. ¿Y qué pueden hacer los chavos que quieren dejar de sufrir, quieren dejar estas conductas? Pues pueden acercarse a las instituciones del gobierno de la Ciudad de México. El INJUVE tiene un programa muy padre que tiene que ver con esta parte de las masculinidades. También está el Hospital de las Emociones. Hay organizaciones no gubernamentales que están haciendo mucho trabajo, compañeros, hombres que tienen mucho tiempo trabajando, promoviendo el desarrollo de nuevas masculinidades. Ahí échense una revisadita a las páginas y van a encontrar mucha información, ¿no?, al respecto. ¿Y qué es lo que les enseñan a los hombres en estos talleres de nuevas masculinidades? Pues va desde cómo tienen que expresar emociones, ¿no?, a romper estos machismos, ¿no?, estas conductas ya aprendidas sociales y culturalmente, que de alguna manera se refuerzan en todos en todas las instituciones en las que nos desarrollamos, en la casa, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Entonces, aprender a perder el miedo, a expresar otra forma diferente, ¿no? Y no a través de la violencia. Y para concluir, ¿cuáles son las ventajas que tiene un hombre que deja de ser macho? Bueno, y completando yo creo que un poco la pregunta de Fer, también, ¿qué ventajas tendría la sociedad al quitar este machismo?
híjole, tendríamos muchas ventajas. Seríamos hombres y mujeres más libres, con más facilidad de acceder a nuestros derechos elementales, sobre todo el derecho a la vida, el respeto al amor, a la libertad, a la familia. Los hombres también disfrutan hoy en día mucho a su familia. Hoy en día vemos a más chavos cargando a sus hijitos, ¿no? Y esa parte es muy bonita, cambiarles el pañal, hacerse cargo de ellos, y yo creo que es una parte que la tienen que disfrutar y hoy en día lo pueden hacer, porque antes era muy mal visto, ¿no? Que era el mandilón, le decían, ¿no? Claro. Y para terminar, una reflexión que les puedas dar a los jóvenes. Una reflexión. Yo creo que es muy importante hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Hablar de cómo me siento, qué no me gusta, decir y hablar de mis emociones y de mis sentimientos. Yo los invito que se den permiso, porque a veces uno mismo no se da el permiso de expresar estas emociones por miedo al que dirán. Pero es muy padre hacerlo y se sentirán mejor, más libres, con más ganas de vivir y pues más plenos, ¿no? Eso es una parte muy importante. Ok, muchas gracias, Angélica. Agradecemos que hayas estado con nosotros en el programa y nos hayas despejado de muchas dudas. Y Fer, nuestras redes sociales. Amigos, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, aquí en YouTube, en Twitter, en Facebook y en la página del IAPA CDMX. Y esto fue La neta de las drogas. ¿Por qué mi hermano cambia de humor de repente? ¿Por qué mi hermano falta tanto a la escuela? ¿Por qué mi hermano se aleja cada vez más de nosotros? ¿Estará consumiendo drogas? ¿Qué puedo hacer? ¿Te suena familiar? Podemos ayudarlo. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. ¿Dónde se consumen drogas? En mi casa no. ¿Consumes drogas en tu casa? Ups, creo que sí. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. ¡Me tienes harta! ¡Apúrate! ¡Eres un inútil! ¡No sirves para nada! ¡Por eso repruebas en la escuela! Saqué una mala nota y nadie me preguntó por qué. Pero me gané esto. Rompe el círculo de la violencia. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. Hola, hoy vamos a hablar sobre cosas que hacemos para divertirnos. Si hay fiesta, lleva alcohol. Mucho alcohol. Eso sí, después de un buen trago, un buen tabaco. O algo más. Total, ya andamos enfiestados, ¿no? ¿Qué les pasa? Tú decides a dónde los quieres llevar. A través de tus acciones, tú decides el ejemplo que nos quieres dar. Las adicciones se previenen desde casa. Si tú lo facilitas, ellos podrían decirle me gusta a alguna droga. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate.
El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó La Neta de las Drogas con Stephanie Pandal y Fer Revelo. ¡Hasta la próxima!